Palabra del Señor fueron escritas para ese tiempo, pero no tendría ningún sentido si nosotros no la aplicamos a nuestra vida. Y justamente escogí 1 de Samuel capítulo 17, verso 32. Y queremos tomar un pincelazo de la vida de David, de la historia de ese muchachito. ¿Quién podría decir que David era un joven que amaba al Señor? Pero vamos a introducirnos en estos momentos a la hermenéutica. 1 de Samuel capítulo 17, verso 32. Dice la palabra del Señor: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Hermenéuticamente hablando, ese él es Goliat. Y David está diciendo: Señor, no desmaye su corazón de ninguno a causa de quién, de él. Y luego dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermenéuticamente hablando, ¿qué significado tiene el verso 32? La hermenéutica para nuestra vida sería: tenemos que enfrentar nuestros temores. El verso 32 muestra a un David que está enfrentando en primer lugar sus temores. Y el club de conquistadores, el club de aventureros, el club de guías mayores enseñan a nuestros hijos a enfrentar en primer lugar nuestros temores. Lo que realmente perjudica al ser humano muchas veces son nuestros propios temores. A veces no podemos enfrentar nuestros temores. Y nuestros temores nos aplastan, nuestros temores nos debilitan. Y el verso 32 dijo David a Saúl: no desmaye tu corazón. Y vean el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hermenéuticamente hablando, confianza. Es decir, David tenía confianza en Dios. En primer lugar, dijimos, aprender a vencer nuestros propios temores. En primer lugar, aprender a vencer los temores que nosotros tenemos aquí en el corazón. Hay temores que nos aplastan, hay temores que nos debilitan. Y el club de conquistadores, el club de guías mayores, el club de aventureros ayudan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes a poder enfrentar no él, sino sus temores y aplastarlos. No que sea evitar el temor en primer lugar o poner a Dios en segundo lugar. Pero el verso 33 dice que David aprendió a confiar en Dios. Y vean el verso 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y liberaba de la boca. Y si se levantaba este animal contra mí, dice la palabra del Señor, yo lo destruía. Hermenéuticamente hablando, ¿qué enseñanza tiene el verso 34? Preparación. David estaba totalmente preparado. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados para poder enfrentar. David no era un debilucho.
David no era un jovencito que había salido del vacío o era un desconocido. No, David sabía lo que quería. David amaba a Dios. David creía en Dios. David tenía muy profundamente a Dios en su corazón. Pero no es suficiente creer en Dios, hermanos. No es suficiente aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. El Señor requiere de cada uno de nosotros preparación. La historia de David nos enseña a través de esa hermenéutica teológica que tenemos que estar preparados para poder enfrentar no nuestros temores solamente, sino enfrentar a los gigantes de la vida. Las dificultades, las enfermedades, las angustias, todas esas cosas, David nos enseña que tenemos que estar preparados. Y miren el verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice? En poco, porque era muchacho, rubio, de hermoso parecer. ¿Saben qué les llamo yo a eso, hermanos? Yo les suelo llamar a eso muchas veces una palabra que en mi país se usa demasiado, pero puede ser una ofensa para aquí, para el auditorio. La arrogancia es malo. Ser arrogante no es bueno. Una persona que es arrogante es una persona mala. El arrogante no tiene lugar en el cielo. La persona arrogante no tiene un lugar en el cielo. Una persona que no tiene un título y es arrogante es triste. Una persona que tiene un título, una profesión y es arrogante es triste. La hermenéutica del verso 42 nos enseña que muchas veces la arrogancia nos lleva al fracaso. Si ustedes analizan el verso 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. En otras palabras, la Biblia está diciendo que este gigante que medía 3,60 metros de estatura, al ver el tamañito que tenía David, David no sobrepasaba el 1,80 m. Recuerden que Saúl era el más alto de todo y la estatura de Saúl llegaba casi a 2 metros de altura. Pero David medía aproximadamente 1,80 m de estatura para 3,60 metros de un gigante. Pero cuando el gigante lo vio, dice la palabra del Señor, lo tuvo en poco. La arrogancia. ¿Han visto ustedes alguna persona arrogante? Una persona que es arrogante no es bueno. La arrogancia no es bueno. Hay que ser siempre humilde. Hay que ser siempre sencillos. Hay que creer siempre en el Señor. Vean el verso 43. Y dijo el filisteo a David, qué arrogante, ¿verdad? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así actúa el arrogante. La arrogancia no es bueno. Hay que ser siempre cristianos, humildes y sencillos. Porque Dios ama a los humildes y a los sencillos. El Señor ama a las personas que son así. Pero este gigante no amaba a Dios. Y David aprendió a vencer sus temores. David aprendió a vencer sus temores. Y cuando nosotros aprendemos a vencer nuestros temores, enfrentamos la oscuridad más lóbrega. David aprendió a confiar en Dios.
David aprendió a depositar su vida en las manos de Dios.